Hola y bienvenidos a mi canal, yo soy Graciela y espero disfruten el video. En esta ocasión quiero mostrarles cómo con cosas simples que uno tiene en casa, por ejemplo en la cocina, uno puede hacer sellos de vegetales para poder estampar con pintura acrílica o incluso con pintura para textiles. Lo importante es que los vegetales sean firmes para poder luego hacer presión sobre ellos. El clásico que hemos aprendido quizá en la escuela, algunos, es el sello de patatas, de papas, ¿no? También podemos usar zanahoria. Voy a enseñarles luego cómo cortar y cómo diseñar tus propios sellos. En este caso tengo un curbis, una calabaza, ¿okay? Que también es muy dura, de este tipo de calabaza, un nabo y tengo por aquí unos tallos de apio. No voy a usar todos porque hoy día quería hacer una sopa, pero voy a cortar pequeñas piezas de cada vegetal para usar y hacerles una demostración cómo podemos hacer unos sellos de vegetales en casa. También tengo aquí un poco de poro, no se puede ver muy bien, pero las estructuras son redondas y son muy interesantes. Podemos con mucha imaginación y con un cuchillo muy filudo hacer realmente pequeños sellos con muy bonitas formas para aplicar en nuestros estampados o jugar con el Gelly Plate. Nos vemos entonces en la mesa de trabajo y les mostraré cómo diseñar sus propios sellos. Bueno, ahora estamos en la mesa. Tengo aquí algunas de las verduras. Voy a empezar con una patata o una papa. Necesitamos luego un cuchillo muy filudo. Tengan mucho cuidado para no cortarse la mano. Y hacemos un corte. Aquí tenemos que hacer un corte bien derechito para que quede la parte, ¿no?, bien planita de la parte, la media del corte de la papa. Voy a usar en este primer ejemplo cortapastas. Se usan mucho para repostería. Y vamos a buscar uno que le dé al tamaño de la verdura que vamos a usar. En este caso tengo un pajarito y el tamaño es perfecto aquí. Entonces hay que con los dos dedos presionar más o menos un medio centímetro y luego vamos a cortar los bordes con mucho cuidado con el cuchillo para que luego al retirar este corte nos quede en alto relieve la parte central, como ven. Si tenemos alguna pequeña imperfección podemos en ese momento rebajar. Y luego con un paño de cocina, un papel, retirar un poco los excesos de humedad, algún detallito que falte y listo. Y así continuamos con los siguientes. Por ejemplo, tengo aquí una forma de estrella que le va bien al tamaño y seguimos en el mismo procedimiento. Cortamos el borde medio centímetro más o menos para que la estrella quede en alto relieve en el centro. En este caso tenemos una calabaza que ya está cortada a media luna y con un lapicero voy a marcar y definir porque quiero hacer un arco iris. Entonces vamos presionando y definiendo las hendiduras
Y luego con un cuchillito que tengo aquí para escarbar, empiezo a rebajar, hacerlo un poco más profundo, los surcos, con mucho cuidado, con mucha paciencia, para definir los arcos de mi arco iris. Aquí tenemos los cachitos de zanahorias. Entonces ahora otra forma de hacer un sello es tallar a mano libre alguna forma, ¿no? De manera espontánea se me está ocurriendo que puedo hacer aquí una especie de pétalos. Empiezo a hacer pequeños cortes y acabar un poquito hendiduras para definir los pétalos. Con mucho cuidado. Aquí ideal es un cuchillo pequeñito y delgadito para poder trabajar. Y así voy definiendo los pétalos, ¿no? Unas líneas sencillas y al final tenemos una florcita. Y en este caso también voy a hacer una figura geométrica, una figura sencilla. Es un triángulo y con el otro voy a definir unos círculos. Con la punta del cuchillo voy escarbando para definir las hendiduras. Ahora voy a hacer unas líneas así a mano libre sobre media patata. Hacemos unas líneas, no tienen que ser derechas, un poco libres, simplemente para hacer un diseño bonito. Como es mucho, no quiero desperdiciar tanto, puedo tomar la mitad de esa patata para hacer otra. Y voy a hacer aquí unos cuadraditos, también así a mano libre. Ahora voy a tomar otro pedazo de verdura y corto un pececito y voy a agregarle algunos detalles con unos cortes muy delicados para definir un poco como si fueran escamas. No tiene que ser perfecto, solo dar un poco la sensación que son, ¿no?, las estructuras del pez. Y voy en la colita del pez también hacer unos pequeños cortes. Y ya está. Bueno, aquí tenemos nuestros sellos de vegetales y vamos ahora a hacer una prueba para ver qué tal funcionan. Podemos aplicar estos sellos con pintura acrílica sobre papel, sobre lienzo si queremos, y también podríamos aplicarlos sobre tela si tuviéramos tinta especial para textiles, ¿no? En este caso yo tengo, para la prueba, voy a usar estos acrílicos. Muy bien. Esto de aquí ha quedado muy lindo también, del cortapastas, así que quizá lo voy a usar para hacer otra figura también ahí. Vamos a jugar un poquito y vamos a hacer unas pruebas a ver qué tal nos han quedado los sellos. Tengo papel blanco, listo, y empezamos. Voy a tomar unos cuantos. Necesito un poquito de color primero. Vamos a ver. Un poquito de rojo. Y empezamos a hacer un poquito aquí, ¿no?, para no manchar tanto. Y voy a empezar, claro, a ver, con esta papa. Le hacemos una
prueba. Okay. Empezamos por aquí. A veces en la primera prueba no sale muy bien. En la siguiente, sí, muy bien. Tiene que tener cuidado porque a veces se resbala. Bien, primer sello. Parece que está muy bien, funciona bien. Vamos a ponerle un poquitín más aquí de color. Para terminar una línea. Y voy a usar ahora la patata que tiene unas ahora hacer otra prueba. Y podemos practicar ahora con nuestra zanahoria. Ahí, pero es interesante. Hay que presionar bien pero firme para que no se resbale el sello. Siguiente, vamos ahora con este circulito, a ver qué tal. Estoy muy satisfecha con este mousse, me parece lindo. Vamos a empezar, vamos a ver otros. Y podemos ahora hacer la estrella. Húmedo la papa o las verduras, entonces por eso resbala un poco, pero la siguiente ya no. Vamos a ver con mucha firmeza ahí.
pececito. Oh, precioso, preciosísimo. Miren, hermoso. Creo que está a impresionar muy bien toda el área. Para aquí. Precioso. Vamos ahora con el otro pececito. Bien, sacó un poco de texturas. Y ahora voy a utilizar unas piezas que he cortado de la cebolla, por ejemplo, que son círculos, y como hay varias capas, uno va probando. Si hay un acercamiento, después van a poder ver que se forman unas estructuras muy bonitas. La siguiente línea es con poro, que también tiene varias capas y se forman muchos circulitos muy lindos. Esto es un pedazo de jengibre que también le da unas estructuras interesantes a la impresión. Y por último tenía unos trocitos de apio que también me sirven para jugar. Tengo algunos medianos, otros más grandes, y voy formando como unas figuras así libres. Si se fijan, hay algunos puntos blancos que surgen por las estructuras internas de las piezas del apio, y eso hace la impresión interesante. Voy formando como unos círculos a manera de, no sé, unas rosas abstractas. Luego tengo aquí un tallo que he cortado como una tira de zanahoria, y hago unos bloques horizontales. Puedo jugar un poco a lo que la imaginación te dé.
Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Espero que te haya gustado el proceso de crear tus propios sellos y que te diviertas mucho probándolo. Gracias por verme y no olvides suscribirte a mi canal. Si te ha gustado, déjame un comentario, presiona la campanita para que recibas notificaciones con los próximos videos y regálame un like. Muchas gracias y hasta la próxima.